no solo ha publicado numerosos artículos científicos, ha participado como ponente en distintos eventos también científicos, sino que dirige una titulación sobre motivación de equipos en la Universidad Complutense de Madrid y ha creado 3 empresas desde 1995, Digital File, Dax Natura y The Mindkind. Esta última, de manera muy resumida, trataría de utilizar la inteligencia artificial para que las máquinas cobren vida y actúen como humanos. Sin extenderme más, le cedo la palabra a nuestro ponente. Así que, Mario, el escenario es todo tuyo. No está encendido. Espera. Espera, que te abro aquí el PowerPoint. Bien grabado, porque si no luego no se verá en el vídeo. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, dar las gracias al Instituto de Estudios Alto Aragoneses y a la Diputación por la invitación a hacer esta presentación. Como ha dicho David, yo soy el CEO de una empresa tecnológica. Estamos ubicados en el Pirineo de Huesca, en el Valle de Benasque, y nos dedicamos a la inteligencia artificial, no a la actual, la que ya hay, que eso ya está resuelto, ya hay muchos haciéndolo, sino a la que debería sustituir a la actual tecnología de inteligencia artificial. Ahora os voy a contar un poco las diferencias y demás, pero me gustaría empezar la charla haciendo una reflexión, como decía Nereida, acerca de quiénes somos los seres humanos, de dónde venimos, hasta dónde hemos llegado y qué influencia está teniendo en la sociedad actual y qué influencia va a tener de aquí en adelante la tecnología que hemos ido desarrollando a lo largo de la historia. Entonces, para eso me gustaría empezar revisando un poco lo que ha sido la historia de la humanidad a muy grandes rasgos, ¿vale? Bueno, empezábamos siendo cazadores-recolectores, ¿vale? Las primeras manifestaciones artísticas ya vienen de la época en la que habitábamos todavía en cuevas y era una primera aproximación para intentar generar cultura, es decir, ser capaces de pasar conocimiento de una generación a la siguiente, plasmándolo en las cuevas y en las paredes de las cuevas mediante dibujos que representaban distintas actividades de aquellos grupos cazadores-recolectores. Llegado un momento, fuimos capaces de abstraer conocimiento y pasamos a la parte de gestionar la ganadería y la agricultura. Y fue un salto cualitativo porque dejamos de usar las piernas y ya nos quedamos sedentarios y ya éramos capaces de comer sin necesidad de estar continuamente recorriendo el territorio, explorando en función de distintas épocas del año. A partir de la aparición de sociedades más estables, pues aparece la necesidad de empezar a guardar registro de esas actividades que las sociedades llevaban a cabo. Y apareció la escritura, que con el devenir de los tiempos pues automatizamos y convertimos con la imprenta pues en la capacidad de poder difundir el conocimiento que antes estaba restringido al que tenía acceso físico al origen, pues a poderlo difundir a muchos otros oyentes y personas que formaban parte de la sociedad. Seguimos avanzando rápidamente y llegamos a la parte de la revolución industrial. En la revolución industrial lo que hicimos fue perder la necesidad de fuerza. Pasamos a las máquinas, lo que antes hacíamos mediante fuerza humana, pues se lo delegamos a las máquinas. Fuimos capaces de encontrar mecanismos y automatismos capaces de suplir nuestra capacidad de fuerza e incluso superarla de forma significativa. Ya en el siglo XX hicimos lo propio con la capacidad de cómputo. Lo que antes teníamos que hacer manualmente de forma sistemática, fuimos capaces de encontrar la forma de automatizarlo. Entonces fuimos subiendo primero las piernas, luego la fuerza, luego ya llegamos a la parte de cómputo, fuimos delegándolo en las máquinas y recientemente hemos llegado a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha seguido subiendo y empieza a desafiar lo que somos capaces de hacer con nuestra cabeza, donde entran todas las actividades que habéis mencionado en la introducción, desde la parte de los estudios económicos, sociales, artísticos, musicales, etcétera, científicos.
Bueno, hoy en día tenemos diversas tecnologías de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo novedoso. El primer perceptrón, que es la primera tecnología que se considera la base de la inteligencia artificial, viene de los años 40 del siglo pasado, pero es verdad que en tiempos recientes ha habido un avance significativo. Entonces, hoy quiero dar una introducción muy sencilla para explicar cómo funciona la tecnología que tenemos actualmente, con un ejemplo, y a partir de ahí contaros un poco lo que estamos tratando de hacer de cara al futuro, ¿vale? Y poner en negro sobre blanco qué es lo que hay ya resuelto hoy en día y qué es lo que todavía forma parte de la ciencia ficción, al menos hasta donde nosotros sabemos. Bueno, una de las preguntas interesantes es, ¿alguno de vosotros cree que hay una torre de control en el mundo que utilice inteligencia artificial para gestionar el tráfico aéreo? No, no hay ninguna torre de control que utilice inteligencia artificial, ¿vale? ¿Alguna central nuclear creéis que está gestionada por inteligencia artificial? Pues en principio esperemos que tampoco. Tengo noticias de que los chinos parece que quieren empezar a utilizar inteligencia artificial para gestionar el armamento nuclear. Y parece que estaban avanzando en ese sentido, con todo el miedo que eso puede dar. Bueno, la inteligencia artificial, para ir acotando un poco y centrando el foco, es un conjunto de técnicas, ¿vale?, que van desde la informática, la matemática, la estadística, que combinadas permiten procesar información de distintas formas para llevar a cabo tareas de distinto valor, que puede ser desde identificar patrones en un conjunto de datos, patrones que a lo mejor los humanos no somos capaces de identificar y que las máquinas, como operan de forma muy rápida y de forma muy precisa, son capaces de extraer esos patrones. Otras son tecnologías más algorítmicas, ¿no?, que son capaces de llevar a cabo procesos complejos de forma automatizada, siguiendo reglas como eran los sistemas expertos. Bueno, hay distintas técnicas, ¿no? Lo que más está presente hoy en el imaginario colectivo es el deep learning, que es un área dentro de la inteligencia artificial, dentro de una subárea que es el aprendizaje automático, machine learning, que es que la máquina es capaz de aprender por sí misma. Y el deep learning lo que hace uso es de una tecnología que se llama redes neurales, ahora vamos a ver un poquito más en profundidad, y con esa tecnología lo que está dando lugar es a los productos que muchos de nosotros ya estamos usando, como son ChatGPT, etcétera, etcétera, ¿vale? Los modelos de lenguaje y no solo los modelos de lenguaje. Entonces, bueno, es importante tener el contexto de que la inteligencia artificial es un campo muy amplio donde hay distintas técnicas y algunas de esas técnicas son las que han cobrado protagonismo en los últimos tiempos. Dentro de esas técnicas, aunque lo vais a ver en inglés, yo os lo voy a contar en español, me refiero a que si alguien no lee inglés, no os preocupéis. La IA generativa, la inteligencia artificial generativa, que luego veréis que hay lo que se llama inteligencia artificial general, que es lo que se está buscando. La IA generativa es lo que existe hoy en día, ¿vale? Y os voy a contar muy básicamente y con un ejemplo para que veáis qué es capaz de hacer y las limitaciones que tiene y por qué. La estructura básica de un modelo generativo sería algo parecido a esto. En los últimos tiempos lo que ha habido es acceso a muchos datos. Las grandes compañías tecnológicas han recopilado datos de fuentes infinitas repartidas por todo el mundo y los tienen disponibles para poderlos procesar de forma automática con el aprendizaje automático. Las redes neurales son constructos matemáticos que lo que hacen es que procesan esa información que se mete al sistema y hacen distintas operaciones sobre esa información por capas, de forma que van abstrayendo conocimiento hasta que llegan a ser capaces de llevar a cabo tareas que parecen complejas, ¿no?, como es diferenciar gatos de perros, llevar a cabo la identificación de determinados tipos de, pues como decía David, de cómo se va a plegar una determinada proteína en función de los aminoácidos que forman parte de la cadena, un montón de tareas diferentes. Y lo que hacen es que sacan un modelo estadístico, y ese modelo estadístico es lo interesante de los modelos generativos y a la vez el problema de los modelos generativos, ¿vale? Y vamos a ver por qué. Me imagino que conocéis esta técnica que se llamaba morphing, se utilizaba hace unos años. Lo que hacía era identificar determinados patrones en la cara de un personaje
y gradualmente convertirlo en otro personaje. Como veis, hay puntos intermedios, ¿vale? Está Bush por un lado y Obama por otro, y una serie de transiciones intermedias en las que hay una mezcla entre Obama y Bush, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que hace la IA generativa, por eso se llama generativa, y ahora vamos a ver un poquito más en profundidad por qué, ¿no? Voy a utilizar un ejemplo muy sencillo, pero que yo creo que explica muy bien el punto donde estamos. Imaginad que queremos entrenar una IA generativa, una inteligencia artificial generativa, para diferenciar unos manuscritos de doses manuscritos, ¿vale? Es una tarea muy sencilla. Entonces lo que hacemos es que alimentamos o entrenamos el modelo con un montón de unos. Yo he puesto ahí unos cuantos ejemplos. Imaginaos que fueran millones de unos manuscritos por distintas personas y millones de doses manuscritos por las mismas personas. Entonces, ¿qué hace la IA generativa? Bueno, la IA generativa coge toda esa información que le damos de entrada y encuentra lo que es común a lo que le decimos que son unos. Entonces, si veis aquí nos saca como si fuera una pequeña nube de puntos, ¿vale? Donde ha ido situando todos los unos manuscritos que le hemos ido metiendo. Y aquí tenemos otro pequeño agrupamiento que serían todos los doses, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que la IA generativa utiliza varias dimensiones. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en 3 dimensiones. Yo he pintado aquí unos ejes de coordenadas en 3 dimensiones, pero os cuento un poco el ejemplo. Imaginad que descomponemos el 1 en los elementos básicos que puede tener un 1, ¿vale? Puede ser el palito de arriba, que puede tenerlo o no tenerlo, el palo vertical, ¿vale? Que ese es imprescindible para que sea un 1, y la raya de abajo, que también puede tenerla o no tenerla, ¿vale? Además, el 1 puede ser recto, puede estar un poquito inclinado, la raya de abajo puede estar más o menos centrada, puede ser más o menos larga. Hay una serie de propiedades en las que cuando veis un 1, sabéis que es un 1 y lo sabéis diferenciar de un 2. Y el 2 pues tiene una serie de propiedades que son características del número 2, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre con los modelos generativos? Pues los modelos generativos trabajan en múltiples dimensiones, ¿vale? Una dimensión es cómo de largo es el palito de arriba, si tiene o no tiene palito y cómo de largo es. Otra dimensión es si está inclinado o no el palito central. Otra dimensión sería cómo de ancho o de centrado está la raya la raya inferior, ¿vale? Entonces, con todo eso, la inteligencia artificial aprende a diferenciar unos de doses. Y entonces nosotros le planteamos un problema, ¿vale? Y es lo mismo que hacíamos con el morphing, con el cambio de cara de Bush a Obama, pues podemos pasar de un 1, gradualmente pierde un trocito de aquí de la parte de abajo, el palito de en medio se inclina, el 2, o sea, la raya de arriba se vuelve más curva y al final lo convertimos en un 2. De forma que si nos movemos en esta dimensión, ¿vale? Pasamos de ser unos claramente identificables a ser doses. Y en medio podemos encontrarnos cosas como esta, que eso, ¿qué es? ¿Un 1 o un 2? Pues es un 1, 2, ¿vale? Entonces, esto es lo que guarda en la memoria un modelo generativo. Un modelo generativo lo que hace es agrupar estadísticamente la información que le hemos introducido en el entrenamiento del modelo, trata de clasificarlo de forma agrupada la información que se le ha proporcionado y luego se llama modelo generativo porque nos permite generar las cosas que están en medio de lo que ha aprendido. Esto es lo que ha aprendido, lo que le hemos enseñado, por un lado los unos, esto es lo que ha aprendido con los doses, pero en medio estas dimensiones siguen teniendo puntos. Podemos poner un punto aquí, podemos poner un punto aquí, podemos poner un punto aquí, ¿vale? Entonces, somos capaces, a partir de los ejemplos que le hemos proporcionado, de generar cosas que no le hemos dado, ¿vale? Por eso se llaman modelos generativos, porque son capaces de generar figuras como esta. Ah, amigo, pero que tenga esa información y que pueda moverse por esas dimensiones no significa que él sea capaz de hacerlo, ¿vale? Y aquí es donde metemos la parte de la inteligencia humana. Y os voy a contar por qué con este ejemplo que he utilizado mientras preparaba la presentación. Si yo le pido, he hablado con ChatGPT, con Claude y con Gemini, los 3 modelos que estoy utilizando normalmente. Uno es de OpenAI, otro es de Google y el otro es de Anthropic. Y les pedía que me hicieran un dibujo
de un 1 que se confundiera con un 2. ¿Vale? Es algo que si yo lo pido con un poquito de tacto, sois capaces de hacer cualquiera de forma sencilla. Pues mirad los resultados que me dio que me dieron los modelos de lenguaje. ¿Vale? No fui capaz de que me generaran una imagen en la que las figuras que me representaran fueran unos parecidos a doses o que se pudieran confundir con doses. Y no es que no tenga la capacidad, porque él sabe lo que son los unos, sabe lo que son los doses, tiene las dimensiones que ha identificado de cómo se transforman unos en doses, pero hay que encontrar la forma, quizá no fui capaz yo, porque esto nos demuestra que los sistemas de inteligencia artificial generativa, que son los que estamos usando ahora mismo, no son sistemas inteligentes. Son sistemas estadísticos altamente complejos que han capturado muchísima información que hemos metido, han metido las grandes tecnológicas, toda la información que han sido capaces de capturar a nivel mundial, y esa información está registrada en el modelo. Nosotros podemos interrogar al modelo y el modelo nos va a dar respuestas, pero la inteligencia no está en el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo no entiende algo que vosotros seríais capaces de hacer. Dibujadme un 1 que se parezca a un 2. Bueno, pues no han sido capaces de entenderlo. ¿Por qué? Porque los modelos generativos no conceptualizan, no crean conceptos de la información que están capturando, ¿vale? Ni siquiera crean relaciones causales entre esos conceptos que no son capaces de capturar. Es decir, lo único que encuentran son correlaciones estadísticas. Y dicen, vale, pues esto que me dices, si me estás pidiendo un 1 y un 2, pues te pinto un 1 y un 2. Un 1 y un 2, un 1 encima de un 2, un 1 al lado de un 2, un 1 que se transforma en un 2, un 1... ¿Vale? Entonces, este problema, el que los modelos generativos no entienden absolutamente nada de lo que están procesando, es lo que hace que no se puedan utilizar en sistemas críticos como los que comentaba al principio de la presentación, en torres de control de gestión de tráfico aéreo o en centrales nucleares. ¿Vale? Estas son limitaciones que vamos a ver cuáles son los 4 problemas que presentan hoy en día estos modelos generativos y por el motivo por el que todavía no tenemos todos coches autónomos, no hay robots asistentes en casa que nos hagan la comida, etcétera, etcétera. El primero es el problema de caja negra. ¿Vale? Las redes neurales son una tecnología que cogen la información de entrada, la desmenuzan en números y la codifican de formas absolutamente complejas. Entonces, uno de los problemas fundamentales que hay ahora mismo en inteligencia artificial es que no sabemos cómo está generando las respuestas que nos da. Conocemos la técnica, pero somos incapaces de trazar cómo utiliza esa tecnología para extraer la respuesta que nos está dando cuando le pedimos que nos dé una respuesta al modelo que ha aprendido. ¿Vale? Entonces, el problema de caja negra es uno de los problemas fundamentales para poder utilizar inteligencia artificial en sistemas críticos. ¿Qué más problemas tenemos? El problema de cisne negro. El problema del cisne negro, se supone que todos los cisnes eran blancos, hasta que de pronto en Australia alguien descubrió que había cisnes que también eran negros. Por eso se llama el problema de cisne negro. Es porque algo que no se espera puede ocurrir. Algo que nunca ha ocurrido puede ocurrir. Que no haya ocurrido nunca no quiere decir que no pueda ocurrir. ¿Qué ocurre cuando un sistema ha aprendido con casos de lo que sí ha ocurrido y se encuentra con una situación que no ha ocurrido nunca? Que lo que va a hacer es intentar encajarlo en lo que conoce. Y eso es lo que se llaman alucinaciones. ¿Vale? En estadística se conocen como el problema de las colas largas, y es que hay tanta información procesada que al final es capaz de encontrar una correlación espuria, residual, ¿vale? Y te la da como respuesta como si fuera algo bueno. Y además, como están entrenados para convencerte de que te están diciendo la verdad, pues si no tienes el conocimiento para filtrar la información, pues vas a coger una información que es errónea. ¿Vale? Entonces, es muy peligroso confiar ciegamente en las respuestas de los modelos generativos, por este motivo, porque a veces alucinan. Las personas también alucinamos, en ese sentido sí nos parecemos un poco ya a los sistemas de IA generativos. ¿Qué más problema hay? El problema que os contaba de la causalidad, la conceptualización y la generalización. Nosotros, para aprender, un niño pequeño, para aprender que si sueltas algo, sea lo que sea, cae, no necesita hacerlo 1.000.000 de veces con 1.000.000 de cosas distintas, ¿vale? Basta con que lo vea con 3 o 4 veces, sabe que si suelta algo, cae. Los modelos generativos no, necesitan saber qué es lo que cae, qué es lo que no cae. Y entonces hay tantas cosas que tienen que caer para que aprendan, ¿vale? Que no son capaces de generalizar el conocimiento que adquieren.
como no conceptualizan y no abstraen ese conocimiento y no crean relaciones causales, pues no son capaces de extrapolar ese conocimiento a otras situaciones. Y eso limita lo que pueden hacer. Y por último, y esto seréis conscientes porque aquí en Zaragoza van a montar, bueno, ya hay centros de datos y en Huesca y ahora van a montar muchos más centros de datos mucho más grandes, ¿vale? No sé si nos quedaremos sin electricidad o sin agua antes. ¿Vale? El tema de la ineficiencia. Los modelos utilizan muchísima potencia de cálculo, muchísima energía, necesitan muchísimos datos para entrenarse, ¿vale? Cuando nosotros, con nuestro cerebro, pues somos capaces de aprender con unos pocos ejemplos, somos capaces de encontrar relaciones causales, somos capaces de extrapolar conocimiento y para eso lo hacemos con 20 vatios de potencia, ¿vale? No hay ninguna lámpara que usemos prácticamente, ahora con las de LED quizá alguna, que consuma menos de lo que gasta nuestro cerebro en resolver problemas a lo largo de la historia, como han sido teorías científicas, construir catedrales y generar todo el conocimiento que hemos generado a lo largo de la historia. Entonces, los modelos generativos hay que enmarcarlos en lo que son. Son herramientas increíblemente útiles para almacenar conocimiento que ya existe y poder hacerles preguntas donde la inteligencia la ponemos nosotros, es decir, nosotros tenemos que saber qué preguntar, porque si no sabemos qué preguntar, ellos no nos van a poder responder. Y además tenemos que ser capaces de evaluar críticamente la respuesta que nos van a proveer, porque si no somos capaces de valorarlo críticamente, nos pueden dar una respuesta errónea y no vamos a saber diferenciarlo. Entonces, los modelos generativos son una herramienta en investigación, son una herramienta imprescindible hoy en día, ¿vale? Pero no son inteligentes. Todavía son grandes modelos estadísticos. Y esto es una cosa importante. Todavía no nos van a quitar el trabajo a todos, todavía no nos van a exterminar, todavía, ¿vale? Todavía no son capaces de nada parecido a eso. Vamos a ver qué limitaciones hay. Bueno, primero lo que llamamos AGI, inteligencia artificial general. Os he hablado de la generativa, ¿vale? La inteligencia artificial general es hoy por hoy el santo grial del ámbito de la inteligencia artificial. Es lo que todas las grandes tecnológicas están buscando. De hecho, se considera una tecnología estratégica hasta el punto de que las grandes superpotencias se están planteando que el simple hecho de que otra superpotencia investigue en inteligencia artificial general o en superinteligencia podría considerarse en sí mismo un acto de guerra. Porque, claro, las tecnologías que estamos desarrollando en un momento determinado van a ser capaces de superarnos a los seres humanos. El primero que consiga esa tecnología puede tener una ventaja competitiva que sea insalvable con el resto de superpotencias o de perseguidores o de empresas competidoras. Eso puede marcar una diferencia a nivel geoestratégico muy importante. De hecho, se está planteando el hecho de establecer, igual que se hizo con las armas nucleares, el que haya unos protocolos internacionales que regulen cómo se utiliza la tecnología para prevenir que no se nos desestabilice todavía más el orden mundial, ¿no? Entonces, es importante saber el punto en el que estamos y hacia dónde se está avanzando. La inteligencia artificial general sería la primera pieza de lo que luego se llamaría superinteligencia, es decir, inteligencia capaz de llevar a cabo tareas de nivel humano. Entender, aprender a aprender, ser capaz de mejorar su capacidad de aprendizaje por sí misma y buscar sus propias motivaciones para adquirir nuevo conocimiento y encontrar nuevas respuestas, ¿vale? Eso es en lo que estamos trabajando nosotros desde DeMindKind. Todavía no lo hemos conseguido, así que tranquilo. Y que sepamos ni nosotros ni nadie, al menos que se haya hecho público, lo ha conseguido. Y viendo los cientos de miles de millones que se están invirtiendo, entendemos que es que todavía debe faltar camino para alcanzarse. ¿Por qué no podemos alcanzar fácilmente el nivel de capacidad humana con tecnología, con inteligencia artificial? Bueno, pues hay tres razones fundamentales. La primera es que seguimos sin entender cómo funciona el cerebro biológico. Después de casi 100 años desde la teoría de la neurona de Cajal, todavía seguimos descubriendo cosas nuevas sobre una única neurona, ¿vale? Hace poco leí un artículo que las neuronas son capaces de transmitir información en dirección opuesta al impulso nervioso. Y además transmiten información de forma mecánica, modificando la flexibilidad de su membrana. O sea, estamos descubriendo cosas todavía de una única neurona.
Para que os hagáis una idea, un cerebro humano tiene en torno a 85.000 millones de neuronas, ¿vale? Cada una de ellas genera una media de 10.000 conexiones con otras neuronas. La complejidad que tiene el cerebro biológico es tal que estamos muy lejos de poder entender cómo hace el cerebro lo que hace. Lo que nosotros estamos intentando hacer es replicar tecnológicamente la función, no la forma en la que la biología lo ha resuelto. Entonces, hoy en día esto es una barrera fundamental y es una de las principales de por qué no tenemos todavía inteligencia artificial general. Otra barrera fundamental es que la tecnología que usamos para capturar la información que un cerebro vivo está procesando mientras la procesa es limitada, ¿vale? La resonancia magnética funcional y los métodos de medida de la actividad cerebral son todavía limitados, nos dan una información muy burda de toda la información. Es verdad que en tiempos recientes se han conseguido con mayor precisión capturar información, sobre todo en las áreas motoras y en las áreas corticales, pero hay muchas otras partes del cerebro a las que no se puede capturar la información en tiempo real. Entonces, estamos intentando replicar un sistema del cual no conocemos su arquitectura, no podemos capturar la información que procesa en tiempo real, ¿vale? Y luego tampoco nos serviría capturar solamente y entender un único cerebro. ¿Por qué? Porque cada cerebro es único, está expuesto a experiencias vitales únicas. Y esas experiencias conforman su propia arquitectura. Volvemos otra vez al principio. Entonces, no nos basta con entender un cerebro biológico. Tenemos que ser capaces de entender qué tienen en común muchos cerebros biológicos diferentes. Y eso hoy por hoy tecnológicamente no es posible, ¿vale? Se va avanzando, hemos llegado a determinados grados de captura de información en seres inferiores, en ratones principalmente, no sé si en moscas también, pero estamos muy lejos de poder hacer eso con el cerebro humano. Estas tres limitaciones son barreras fundamentales que hacen muy difícil que podamos replicar tecnológicamente algo que no sabemos cómo está estructurado, no podemos capturar su información y además necesitamos hacerlo muchas veces, ¿vale? Y esto es por lo que todavía tenemos cierto margen de tranquilidad para pararnos a pensar sobre qué haremos cuando llegue esta tecnología. Decidme cómo voy de hora, más que nada por... ¿Cuarto de hora? Vale. Bueno, entrando ya un poco en lo que estamos tratando de hacer nosotros. Una cosa importante es que la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial general no son excluyentes, sino complementarias, ¿vale? Yo suelo poner el ejemplo de que la inteligencia artificial generativa sería un poco el equivalente a los reflejos que tenemos los seres vivos. Nosotros, los reflejos nos evitan que nos rompamos la nariz si nos tropezamos, pero no podríamos haber hecho lo que somos capaces de hacer solo con reflejos. Tenemos las capacidades cognitivas. Bueno, lo que tenemos ahora mismo sería la IA generativa, que sería la parte más parecida a los reflejos, y lo que estamos buscando son las capacidades cognitivas de los seres vivos, ¿vale? Por eso se van a distribuir distintas tareas y tienen esa digamos, distribución en donde la inteligencia artificial general se ocupa de tareas más complejas, con entornos difusos, donde la información no está muy clara, y la inteligencia artificial generativa pues, busca patrones en grandes bases de datos, etc. Van a ser sistemas complementarios. ¿Qué estamos utilizando nosotros y qué diréis? Claro, si están Google, Amazon, Microsoft y todas estas grandes tecnologías, OpenAI y todos estos buscando la inteligencia artificial general, ¿qué hacen cuatro tíos metidos en el Pirineo intentando competir con esas grandes tecnológicas, ¿no? Bueno, pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué ventaja competitiva tenemos para intentar alcanzar esa meta que ellos todavía no han conseguido después de decenas de miles de millones de inversión? Bueno, pues que, como yo decía antes, hoy en día las tecnologías y las capacidades que tenemos de capturar la información de un cerebro biológico no nos permiten entender la experiencia subjetiva. Cuando alguien es padre, se lo puedes contar a tus amigos que no son padres y ellos pueden empatizar un día, si están más o menos cercanos, pueden llegar a imaginarlo, pero no tiene nada que ver con la experiencia real. Esa información que nos proporciona las experiencias subjetivas es algo que Google, Microsoft y demás no pueden comprar en un laboratorio de neurociencia, no se puede capturar. Ese conocimiento es con el que nosotros estamos trabajando. Hemos tenido la suerte de acceder a 30 años de experiencias subjetivas desmenuzadas y pormenorizadas
y con ello llevado a cabo una investigación de 15 años en neurociencia que nos ha permitido proponer una nueva arquitectura cognitiva. Estamos intentando replicar tecnológicamente lo que hace el cerebro a nivel funcional, ¿vale? ¿Qué funciones cubre? Pues nosotros estamos intentando hacerlo con esa base de datos de conocimiento de experiencias subjetivas. Por eso nos atrevemos a meternos con esos grandes tecnológicas que están buscando lo mismo que nosotros. Exactamente lo mismo, estamos todos buscando lo mismo. Si hablamos de presupuesto, no voy a entrar ahí en competición, ¿vale? Bueno, nosotros a partir de la investigación en neurociencia, que salió publicada en el año 2019, es donde estamos desarrollando las distintas tecnologías que vamos encontrando para aproximar esas funciones que queremos replicar. Y básicamente lo que define nuestra arquitectura es que es una arquitectura que es capaz de generar sus propias motivaciones, es decir, de poner en marcha sus propios procesos por los cuales va a buscar una información que es la que le interesa porque ha detectado que eso le llama la atención. Entonces, ella, conforme va interactuando con el mundo virtual donde la ponemos a interactuar, va recibiendo experiencias subjetivas suyas y con esas experiencias conforma una visión del mundo y utiliza esa visión del mundo para generarse nuevos desafíos y explorar nuevas cosas que quiere intentar hacer, desde resolver problemas que le planteamos o buscar nueva información sobre cosas que le han llamado la atención y que no entiende, ¿vale? Como digo, todavía no lo hemos conseguido, seguimos trabajando en la arquitectura, pero sí que creemos que tenemos una aproximación lo suficientemente sólida como para poder alcanzar ese punto en el que una tecnología sea capaz de aprender a aprender, que es nuestro objetivo. ¿Qué utilizamos como base fundamental? Pues una cosa que todos tenemos, que son las emociones, ¿vale? Pero no las emociones no son lo que sentimos, sino algo mucho más inconsciente. En neurociencia se habla de emociones como un elemento funcional y sentimientos sería cuando esos elementos se ponen en marcha y entonces somos conscientes, ¿vale? El estar triste es un sentimiento, pero antes de estar tristes y ser conscientes de que estamos tristes, por debajo hay muchos procesos inconscientes que no llegamos a atisbar cómo funciona, ¿vale? Nosotros trabajamos desde la base de las emociones como un elemento de optimización, ¿vale? Entendemos que el cerebro utiliza las emociones como una forma de optimizar, por eso consume tan poquita energía a la hora de llevar a cabo sus funciones. Un ejemplo de cómo las emociones simplifican el procesado de información. Bueno, pues el miedo. Nos da igual tener miedo de un león, de un oso, o de una araña o de un extraterrestre, ¿vale? Al final, el miedo es una respuesta estereotipada que nos permite resolver el problema, es decir, huye, o bueno, si es una araña a lo mejor puedes luchar. El resto de casos es mejor correr. ¿Vale? Pero estamos resumiendo muchos estímulos distintos a una única respuesta que sería la emoción de tener miedo, ¿vale? Y es muy primario. Entroncando un poco con la parte de inteligencia artificial, la estructura que nosotros utilizamos es muy parecida a lo que hacen las redes neurales. Reciben información que es muy compleja. Esa complejidad hay que reducirla. Nosotros utilizamos las emociones para reducir la complejidad de la información que entra al sistema. Como tenemos recursos limitados, tenemos que priorizar y utilizamos las emociones como un elemento de priorización, que es más importante que otra cosa si tengo recursos limitados, para dedicar esos recursos a aquello que considero que es más importante. Y luego la capacidad cognitiva lo que nos hace es poder generar respuestas muy complejas, ¿vale? Volvemos otra vez a tener complejidad. Esto, bueno, es un poco igual que se trabaja en el resto de ciencias, donde para intentar entender lo que es común a todos los sistemas, pues por ejemplo en física trabajamos con aceleradores de partículas, pero también exploramos los agujeros negros, sería lo más pequeño y lo más grande. En biología trabajamos con los virus y con la ballena azul, ¿vale? Entonces, cogiendo los casos más extremos en cada una de las ciencias, intentamos entender qué tienen en común esos elementos tan dispares, ¿no? Pues nosotros en neurociencia y en psicología hacemos lo mismo, trabajamos con las experiencias emocionales más extremas, las más positivas y las más negativas, para intentar entender qué tienen en común todas esas experiencias y cómo funciona el cerebro a la hora de procesarlas, ¿vale? Con esa información es con la que vamos desarrollando, como os decía, esto sería una estructura básica de un sistema de inteligencia artificial donde hay una serie de capas de entrada,
unos recursos limitados, que sería ese espacio de dimensiones donde codificábamos los unos y los doses, y luego las respuestas se vuelve a generar complejidad. Entonces, bueno, es un poco la aproximación de lo que estamos tratando de hacer, para que tengáis una idea. Me consta que otros compañeros van a contaros, nosotros estamos trabajando en una línea de investigación concreta, pero hay muchas otras líneas que están intentando alcanzar funciones parecidas, ¿vale? Y en otras de las charlas me consta que se va a hablar del tema. Con lo cual, yo me centro un poco en lo que estamos haciendo nosotros. ¿Vale? Entendemos por sistemas de inteligencia artificial general, como os he contado antes, sistemas que son capaces de aprender a aprender. Claro, cuando un sistema aprende a aprender, cada vez aprende más deprisa, porque automatiza el aprendizaje y es capaz de extraer conocimiento cada vez de forma más eficiente. Ese es un poco el elemento fundamental. A partir de ahí es capaz de razonar, tomar decisiones y comportarse como hacemos los humanos. Bueno, aquí básicamente os pongo un ejemplo. La aproximación que nosotros hacemos en las redes neurales que os he contado al principio. Toda la red procesa toda la información y nosotros utilizamos una aproximación diferente, ¿vale? Que se llama basada en agentes, pero no, agentes complejos, en el que utilizo como ejemplo el cuerpo humano, ¿vale? Todas vuestras células tienen el mismo ADN, pero no todas llevan a cabo la misma función, si no seríamos una masa informe de células. Tenemos células especializadas en distintas tareas. ¿Por qué? Porque cada célula, aunque tenga el mismo ADN, solo procesa un trocito de información. Y nosotros lo que estamos haciendo es eso, trabajar con procesos pequeñitos que procesan un trocito de información y comparten sus resultados en un entorno donde todas las células de procesado comparten esos resultados. Es una aproximación diferente, se llama una aproximación basada en sistemas complejos y es una de las líneas de investigación, como digo, complementarias con otras muchas que se están siguiendo para tratar de alcanzar la inteligencia artificial general. El objetivo final es que la tecnología sea capaz de gestionar muchos dispositivos diferentes que van desde avatares virtuales en un entorno de videojuegos, gemelos digitales, robots domésticos, asistentes personales y cualquier tipo de dispositivo. Es decir, donde ahora tenemos un humano que una máquina pueda llegar a hacer su función. Y esto nos abre el melón de lo que hablábamos al principio. Es cuando ya todas nuestras capacidades hayan sido igualadas o superadas por una máquina, ¿qué vamos a hacer los seres humanos? ¿Qué nos queda? Esa pregunta yo creo que sería interesante explorarla a lo largo de las distintas charlas y que la dejéis rondando en la cabeza, porque al final lo que vamos buscando, bueno, aquí presumo de donde vivimos, donde tenemos la oficina, ¿vale? Esa es nuestra oficina. Al final la tecnología es un medio que debería mejorar la vida de las personas. Si perdemos esa perspectiva y no, como decía David, si no damos tiempo, que la sociedad normalmente necesita tiempo para adaptarse a los cambios. Los cambios tecnológicos se suceden muy rápido. Si veis las noticias todos los días hay innovaciones en el ámbito de inteligencia artificial. Si no damos tiempo a que la sociedad vaya... Esto debe ser el tiempo. La sociedad vaya asumiendo esos cambios tecnológicos, es posible que la tecnología se convierta en un fin y nosotros pasemos a ser el medio. Y eso no es lo recomendable. Y hasta aquí mi presentación. Espero haberos abierto por lo menos preguntas, haberos dejado con más preguntas que respuestas, que es la forma de aprender y de seguir curioseando. Si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo, pues ahora es el momento. Le respondes desde la mesa. Bueno, desde mi más absoluta ignorancia sobre el tema, cuando dices lo de la arquitectura cognitiva y que se alimenta con las emociones, ¿eso nos podrías un poco explicar un poco más? O sea, ¿cómo se hace? ¿Con códigos? Sí. A ver, con imágenes, básicamente lo que hemos buceado en la investigación en neurociencia
es que definimos como emociones, ¿vale? Entonces, las emociones son unos elementos funcionales, adaptativos, que existen desde el principio. Son respuestas transversales que permiten empezar a responder cuando no tienes una respuesta específica para un problema. Entonces, una vez que identificamos cuál es la función de las emociones, podemos intentar replicarla a nivel tecnológico. Y lo que estamos haciendo básicamente es eso, modelizar los distintos elementos emocionales que sirven para etiquetar la información que llega de fuera, ¿vale? Como ponía el caso del miedo, ¿no? Pues el miedo al final es una etiqueta que tiene asociada una respuesta muy estereotipada, que es acelera el ritmo cardíaco, encentra la atención, te lleva la sangre a los músculos y te prepara para luchar o huir, ¿vale? Pues esa respuesta tan estereotipada vale para un montón de estímulos que nos dan miedo. Entonces, estamos reduciendo la complejidad de la información que viene de fuera gracias a ponerle etiquetas que llamamos emociones, que no tienen nada que ver con los sentimientos. Es decir, la máquina no es consciente de nada parecido, pero sí que lo podemos convertir en fórmulas matemáticas que utilizamos para optimizar todos los procesos que están simultáneamente corriendo en la máquina. Entonces, la máquina va aprendiendo que si no siente miedo cuando se le presenta un lobo, pues el lobo se la come en el entorno donde nosotros hacemos las pruebas. Entonces, va descubriendo que las emociones le resuelven los problemas y como tal las va reforzando, ¿vale? De forma que la propia máquina aprende que hay respuestas que, siendo respuestas transversales muy generales, le resuelven los problemas. Pero llega un momento en que a lo mejor no basta con tener miedo y huir. A lo mejor tiene que encontrar pues, que tiene una herramienta para defenderse al lado, ¿vale? Entonces puede encontrar que con la herramienta puede resolver el problema de una forma mucho más eficaz. Eso serían capacidades cognitivas, que es lo que estamos explorando. Estamos intentando que la máquina aprenda a combinar conocimiento para encontrar soluciones novedosas más allá de huir cada vez que siente miedo, ¿vale? Y eso te lo pongo como ejemplo. Haríamos exactamente igual con todo el resto de capacidades humanas. Lo bonito de lo que estamos haciendo es que no le estamos programando las emociones, las está descubriendo. Y descubriendo las emociones se va dando cuenta que es capaz de optimizar sus propios procesos internos y hacerlos más eficientes, más eficaces, ¿vale? Y a la vez se vuelven más complejos, porque puede ir agrupando conocimiento. Una vez que ha aprendido a hacer algo, puede agruparlo para hacer secuencias más complejas. Y en eso es esa es la parte de investigación aplicada que estamos trabajando. No sé si te he contestado. A veces me voy un poco por la rama, que me gusta mucho el tema. Yo tenía una pregunta también en la misma línea, Mario. Sí. Un poquito, cuando has dicho que usáis las emociones como input, ¿no? Para luego elaborar, o sea, simplificar la información y luego elaborar respuestas más complejas. Has comentado en una de las diapositivas que al final no podemos usar un único cerebro porque no todos somos iguales. Un poquito cómo trabajáis este hecho, porque volviendo al ejemplo del miedo, no todo el mundo responde con el mismo miedo según la amenaza. Habrá gente que por la razón que sea tenga más miedo a una araña que a un león. Correcto. O el grado de miedo será diferente. ¿Cómo utilizáis esa variabilidad para integrar las respuestas complejas? Pues es muy interesante porque lo que intentamos es utilizar el menor número de parámetros posible para definir todo el rango y todo el espectro de comportamientos complejos que observamos ante un mismo estímulo. De forma que dices, vale, si tú tienes una respuesta fisiológica débil, tu respuesta ante el miedo va a ser mucho más tranquila que si tienes una respuesta fisiológica muy intensa. Entonces, eso es un parámetro, ¿vale? Que forma parte de la parametrización, valga la redundancia, que se hace cuando quieres probar una nueva arquitectura. Esos son parámetros configurables que podemos, mediante unos diales, configurar para decir, vale, pues esto va a ser un individuo más emocionalmente intenso. Para todo, para lo bueno y para lo malo. O va a ser menos reactivo a nivel emocional, ¿no? Entonces, eso conlleva distintas respuestas más o menos adaptativas. Y si tú no tienes miedo de nada y te acercas a cosas peligrosas, pues pereces. Entonces, eso en el entorno virtual supone que empiezas una nueva vida. Pero no olvida lo de la vida anterior. Esto es como los budistas, ¿vale? Se reencarna. Entonces, vamos acumulando conocimiento. Pero la idea es eso, es utilizar el mínimo número de parámetros posibles. De hecho, algo tan sencillo como
¿qué es lo primero que experimenta la máquina? ¿Una emoción positiva, un estímulo positivo o negativo? Eso ya configura toda su interacción posterior con el entorno. Porque si la primera vez que experimenta algo es algo negativo, va a ser mucho más temerosa a la hora de explorar. Va a explorar menos, con lo cual va a aprender menos y solamente va a sobrevivir. Mientras que si lo que experimenta es algo positivo, sabe que hay la oportunidad de encontrar cosas positivas aparte de cosas negativas, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo afloran, sobre todo porque son principios fundamentales, ¿no? La idea es ver cómo podemos simular desde lo más sencillo con el mínimo código posible, de forma que todo lo vaya descubriendo a través de la interacción con el entorno lo más realista posible. Si puedo hacer otra pregunta. Entonces, una vez cuando hayáis encontrado ya esos estímulos y esas respuestas, ¿la idea es generar una inteligencia artificial general, digamos, con la mejor combinación posible de respuesta ante esas emociones? ¿O tendríais como distintas, no sé si me explico, como distintas variantes? Sí. Como cuando uno elige un enemigo en un juego de ordenador que pone más agresivo, menos agresivo. ¿Qué es lo que buscáis? Pues eso dependerá del caso de uso a nivel de mercado. Por ejemplo, en los videojuegos, pues si es un videojuego infantil, lo interesante es que sea muy colaborativo, más dócil, más tranquilo. En cambio, si es un videojuego de combate, pues que sea mucho más competitivo y más agresivo. A la hora de interactuar con un robot doméstico, pues que sea lo más servicial posible y que su carácter sea afable. Entonces, eso va a ser más el caso de uso y el sector donde se aplique el que defina. Pero la idea es que la arquitectura te permita parametrizar esos parámetros básicos para que la interacción con la IA sea lo más, digamos, productiva posible para el entorno de aplicación. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Sí, ahí. Hola, buenas tardes. Yo quería saber, te has referido a una base de datos a partir de la cual trabajabais. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa base de datos, de dónde viene y qué contiene? Sí, esa base de datos son 30 años de experiencias subjetivas mías, que fueron lo que me llevó a hacer investigación en neurociencia. Cuando tienes una vida muy intensa, en experiencias extremas dentro de lo que es el mundo occidental, siempre relativizando, tanto positivas como negativas, y tienes la mente científica, yo soy ingeniero de sistemas, sabes que debajo de las respuestas que vas encontrando para resolver esos desafíos que te encuentras hay un principio activo común. Lo que he hecho durante 15 años de investigación es extraer ese principio activo, fundamentarlo a nivel evolutivo, a nivel científico y enmarcarlo en las corrientes de investigación que ya existen y luego tratar de replicarlo a nivel tecnológico. ¿Vale? Entonces han sido 30 años de experiencias subjetivas muy interesantes, desmenuzadas, trabajadas. Por eso digo que eso Google no lo puede comprar, porque yo solo sé qué ocurre en tu cabeza y entonces, digamos, en este caso soy el sujeto de estudio, el investigador y el que aplica los resultados de la investigación. Y eso, bueno, a veces puede enmascarar ciertas cosas, pero es interesante porque proporciona una visión en primera persona que es muy difícil de capturar en un laboratorio de neurociencia, por lo que decía antes, ¿no? No hay tecnología capaz de capturar en toda su dimensión una experiencia subjetiva, sobre todo las más intensas. ¿Alguna más? ¿No? No, bueno, era un poco saber qué idea tienes tú sobre el futuro, ¿no?, de la inteligencia artificial, a dónde nos lleva, si ves un futuro, digamos, positivo, optimista, pesimista, un futuro tipo Matrix, un futuro... A ver, yo creo que, como ha pasado con todas las tecnologías que hemos desarrollado, los seres humanos lo vamos a utilizar para bien y para mal. La pregunta que nos debemos hacer es, cuando lo utilicemos para bien, sabemos que va a ser capaz de generar cosas nuevas y de forma acelerada, que nos va a aportar. Tendremos que adaptarnos a esa velocidad. Por ejemplo, si dices, vale, somos capaces de automatizar todos los trabajos, pues ¿qué vamos a hacer los seres humanos si no sabemos realizarnos nada más que a través de lo que hacemos profesionalmente? Pues tendremos que ir aprendiendo a realizarnos de otras formas, ¿vale? A llevar a cabo aquello que nos hubiera gustado cuando éramos niños y que no hemos podido hacer porque hemos tenido que dedicarnos a una labor profesional que a lo mejor no era la... Entonces, en el sentido positivo, yo creo que vamos a encontrar, ya lo estamos encontrando, lo decía, en investigación, ¿no? La herramienta, los modelos de lenguaje como herramienta de investigación son herramientas increíbles, increíbles. Te permiten cruzar ideas
en las que si sabes de lo que estás hablando, te generan nuevos hilos de los que tirar. Entonces, ahí vamos a encontrar aplicaciones positivas fascinantes. Pero se va a utilizar para mal. Se está utilizando para estafas. Hay gente que recibe videollamadas de un familiar, le dice que necesita dinero, lo está viendo en la cámara, hablando en tiempo real, y es una estafa, porque los modelos generativos te permiten eso, generar imágenes hiperrealistas de personas que no son reales y hacer que hablen y que te pidan cosas como si fuera tu madre o tu hermano. Se está utilizando ya para eso, para optimizar los procesos de hacking, para entrar en los ordenadores. Que no se nos vaya de las manos. O sea, yo, de hecho, ayer salía un manifiesto que han firmado investigadores, tecnólogos, filósofos, etcétera, etcétera, pidiendo que se marquen líneas rojas en las que todos los países que están desarrollando inteligencia artificial sean capaces de aceptar que hay límites en los cuales no podemos o no debemos sobrepasar, porque pone en riesgo la propia existencia de nuestra sociedad y con ello de los seres humanos. Entonces, bueno, estamos en un momento interesante. Fuimos capaces de gestionar las armas nucleares. Llevamos 70 años desde los años 40, 80 años de armas nucleares y seguimos aquí. Vamos a ver si esto también somos capaces de establecer esos protocolos. Yo creo que lo seremos. No sé si es más una creencia o una esperanza, pero sí, yo creo que seremos capaces. Entre otras cosas porque a lo mejor la propia inteligencia artificial nos da soluciones para encontrar equilibrios más estables en los que podamos. Pero luego están las emociones y esas también en los humanos son las que se salen un poco de la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo soy optimista. Si además si es la nuestra, nosotros la tendremos controlada, no dejaremos que se vaya de madre. ¿Una pregunta más? Muy bien. Bueno, pues si no es el caso, me gustaría agradecer otra vez a Mario por su ponencia. Pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Y damos paso a nuestra segunda ponente, que voy a presentar. Nuestra segunda ponente es Belén Masía Corcoy, que es profesora e investigadora de la Universidad de Zaragoza. Belén estudió ingeniería y se doctoró en la Universidad de Zaragoza. Ha realizado durante su tesis y posteriormente... La inteligencia artificial no puede tener lo más específico y genuino de cualquier creador, que es el estilo. Cada uno de nosotros, incluso en nuestra vida diaria, tenemos un estilo de pensar, de hacer, de comportarnos. Pero si esto lo llevamos al nivel del arte, es imposible. Yo no puedo concebir que la inteligencia artificial tenga un estilo, que es lo que realmente diferencia a los seres humanos en su creación. Y ya le digo, me alegro un montón que la inteligencia artificial sea solo inteligencia artificial y ojalá siga así por los siglos de los siglos, vamos. Porque si te pones a pensar, es un mundo que escalofría. A mí me escalofría este mundo. Reconociendo que también puede tener muchos aspectos interesantes, cuidado, sobre todo en la medicina. En la medicina se está produciendo un avance gigantesco y la medicina nos atañe a todos porque todos dependemos de nuestra salud. Y ahí sí que me quito el sombrero lo que está haciendo la inteligencia artificial en la medicina. Y disculpen porque me he enrollado un poco. No pasa nada. Sí, al final hay algunos, en realidad también se está aplicando a la creación artística y se aplicará a estas inteligencias artificiales, pero sí que es verdad que por lo que sabemos hasta el momento no son capaces de generar su propio estilo ni de generar lo que podríamos llamar como una creatividad humana, digámoslo de esa forma. Por eso lo he intentado dejar así, porque de momento, por lo que sabemos hasta el momento, no son capaces de ir ese paso más allá que un humano sí, de romper con lo anterior, de cambiar radicalmente, sino más bien de realizar labores imitativas. Y en ese proceso seguro que a los artistas les sirve para su proceso artístico, para mejorar muchos procesos que pues, quizás no quieran hacer o quieran hacer de otra manera, o les facilite mucha tarea que en su momento es tediosa y ellos se puedan pues, centrar en las cosas que realmente son más interesantes para ellos. Es la creación pura, quizás. Quizás realmente lo que parece que es un problema acabe siendo una solución a muchos de los problemas de los artistas, con suerte. No, por eso...
por eso este autor hablaba intentaba diferenciar, decir, vale, no sabemos si son creativas o no, pero por lo menos no son de la manera que son los humanos, eso seguro. Sí, más que nada por alusiones, voy a hacer una matización, ¿no? Es verdad que la inteligencia artificial actual, su forma de concebirla es, hemos cogido todo el corpus de conocimiento que ha generado el ser humano, que está volcado en formato digital, y se ha utilizado como base para entrenar los modelos. Con lo cual es muy difícil que cree nada, porque no se ha diseñado para que cree nada. Se ha diseñado para que coja el conocimiento y lo enlace de formas matemáticas, de forma que podemos encontrar conexiones entre ese conocimiento, pero no crear nada que no se le haya entrenado. La aproximación, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros es desde abajo hacia arriba. Es igual que aprendemos nosotros a través de la experiencia, donde vamos recopilando piezas de información de nuestro contexto y con esas piezas de información en un momento determinado conectamos elementos, ¿vale?, que han formado parte de nuestra vida y con ellos construimos algo que antes no existía. ¿Vale? Esa forma no la puede hacer la inteligencia artificial actual, por lo que digo, está diseñada para procesar grandes modelos de lenguaje, grandes corpus de lenguaje, y luego se ha visto que esa estructura sirve para procesar imagen, sonido, y que utilizando la misma arquitectura da buenos resultados para crear modelos generativos de otro tipo de entradas multimedia. Pero no, en ningún caso va a generar nada nuevo. Eso es importante decirlo. Pero estamos trabajando en la que sí que hará cosas nuevas y esa es la que tenemos que... Sí, yo me centro en lo que hay hasta el momento, es lo que se ha podido ver en las publicaciones y todo. Claro, por ahora no, por ahora imita, recoge, ¿no? Chupa, sí. si me permiten la terminología, pero igual es que dentro de 5 años o igual no tanto es capaz ex novo de crear de la nada. O sea, a mí me tranquiliza, pero no mucho. No mucho. No lo sé. Sí, de hecho, en la versión anterior tenía lo de la ciencia ficción porque realmente ha influido mucho en las ideas que tenemos en nuestros días sobre lo que es una inteligencia artificial, incluso en el desarrollo futuro de lo que son las inteligencias artificiales, de lo que está haciendo Mario. Hay mucho de ese background cultural realmente también, aparte de la investigación científica. Es que Aquí tenemos una creadora, una escritora, no sé, Sandra, ¿qué considera? Si suplantar la identidad, ¿no? Pero es posible que llegue un libro a escribirse una historia. Es que eso ya se está haciendo y lo mismo para el mundo de la ilustración.
es que eso ya lo estamos haciendo. O sea, no, yo no, se está haciendo. Sí, pero sin que Sí. se note, porque Bueno, y sería en una periodismo, ilustración. hay, Bueno, sí. claro, es que artículos, por ejemplo, artículos deportivos, está demostrado que ya no hay muchos textos que están escritos ya por inteligencia artificial. Hay unos modelos que se copian y simplemente pues lo que se hace es rellenar los datos de cada partido y ya está. Y en realidad, si la has entrenado con años y años de artículos de ese estilo, pues es que yo espero que para los cuentos no, pero nunca sabes. A mí el que me preocupa es Mario. Mario, tú a tu inteligencia, a ver cómo la educas. ¿Cómo la domas? Más que cómo la educas, cómo la domas, ¿no? Pues una reflexión más filosófica es, quizá la inteligencia artificial nos va a llevar a un punto en el que tenemos que enfrentarnos con qué significa ser humano y volver a repensar la humanidad. Ya en su momento, cuando Galileo y Kepler redefinieron el centro del universo y nosotros dejamos de ser el centro del universo, se produjo una revolución cultural que cambió el paradigma en el cual se movía todo, desde el punto de vista religioso, social, etcétera, etcétera. Hoy estamos ante una situación muy parecida. Lo que pasa es que ya no nos queda, como yo decía antes, primero empezamos parando las piernas, nos hicimos sedentarios, luego la fuerza, luego la velocidad a la hora de computar y ahora el pensamiento. Todavía no el pensamiento puro, pero sí que simula algunas cosas del pensamiento, y lo siguiente va a ser el pensamiento. Y eso no sé si será ahora o dentro de 1000 años, pero llegará. ¿Qué nos quedará cuando ese momento llegue? ¿Cómo nos vamos a definir como humanos? ¿Qué va a dar sentido a nuestra vida cuando ese momento llegue? Esto es interesante. Estuve en un evento tecnológico en Lisboa hace 2 años, me parece que fue, y hablaba Gary Kasparov cuando Deep Blue, la máquina de IBM, le ganó en el campeonato que libró con ella, ¿no? El tío estuvo varios años procesando esa derrota. No la encajó fácilmente porque todo lo que él había aprendido como humano, la estrategia, la inteligencia, la picardía, la inferencia de dónde iba a ir el contrario, una máquina le había desarrollado. Y entonces el tío tuvo que reinventarse a sí mismo y tardó varios años en alcanzar ese proceso. Pues es un poco hacer de Gary Kasparov en anticipado, ¿no? A nivel humanidad. ¿Cómo vamos a redefinirnos? Y eso pues sería bueno empezar a pensarlo. Y yo también siempre suelo hablar del contrato social. Hay que empezar a pensar un nuevo contrato social porque el mundo laboral va a cambiar, está cambiando. Y eso nos lleva a hacernos preguntas fundamentales, ¿no? Los que hemos dedicado mucho tiempo a hacernos preguntas fundamentales estamos acostumbrados, pero no es la gran mayoría de la sociedad y quizá deberíamos hacerlo. Sí, en este caso es verdad que en el caso del arte el tema del contrato social es una cuestión fundamental, porque ahí el paradigma ya ha cambiado completamente. Yo sí que quiero matizar que tengo cierta esperanza en que el problema de todo esto es que hay que pasar a computación lo que es una realidad, y pasar a computación lo que es una realidad puede costar muchísimo, muchísimo tiempo, porque la cantidad de información que hay que procesar en ceros y unos nos puede llevar muchísimo más tiempo del que tenemos cualquiera de los que estamos aquí. Realmente el cuerpo humano hace aún muchísimas cosas que no sabemos cómo las hace, ni tenemos muy claro qué significan, ni cómo se acaba de aprender. Es un poco lo que decían estos filósofos del siglo XX, varios de ellos hablaban de este cambio de paradigma en que la inteligencia no es lo que pensábamos que era la inteligencia, que es pues el funcionamiento de las neuronas y la transmisión de electricidad entre las neuronas, sino que tiene muchas más cosas, tiene muchas más componentes que no acabamos de comprender y que yo tengo la esperanza de que aún nos cueste, me imagino que tú no la tienes, de que aún nos cueste comprenderlo. Mira, en ese sentido, quizá la última frontera a nivel científico, aunque se está trabajando intensamente en el tema y hay financiación intensa, es el tema de la consciencia. En nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, siempre lo decimos, nuestra máquina no va a ser consciente, no esperamos que sea nada ni remotamente parecido a lo que es la consciencia de los seres vivos. Entonces, la consciencia, el problema es que ni siquiera nosotros como humanos sabemos lo que es la consciencia, no sabemos dónde reside, no sabemos cómo se genera, no sabemos para qué sirve. Todo eso es un debate que es digamos, la vanguardia en la investigación en neurociencia, es el tema de la consciencia. Hay modelos
más o menos matematizados para intentar aproximarla, pero hoy por hoy seguimos sin tener. Entonces, quizá a lo mejor esa es el último... Es la barrera. La barrera. Sí, no, y luego ¿dónde quedan la moral, la ética, la estética? ¿Dónde queda la libertad del individuo? ¿Dejaremos de ser individuos para ser otra cosa, no sé qué? O sea, ¿dónde queda? O sea, no lo sé. Sobre todas estas cuestiones, el libro de Innerarity también trabaja mucho sobre ellas y son muy interesantes. Claro, ¿dónde queda el individuo? Porque el problema a veces ser individuo está mal visto, pero el individuo es el que compone la sociedad y la sociedad debe respetar al individuo. Y ser individuo no significa ser asocial ni insolidario. Pero si no respetamos al individuo como tal, estamos atacando la base misma de la sociedad. Y hoy día la sociedad tiende a un gregarismo abrumador. Y, por ejemplo, la publicidad es tremenda. No quiero ya entrar en las redes sociales, que eso me parece delirante, aunque haya cosas interesantes en la publicidad y en las redes sociales, pero quiero decir que es que se está transformando todo y por favor que lo hagan más lento porque nos están poniendo una velocidad que yo no sé qué va a pasar pasado mañana. No sé si pasado mañana voy a andar ya como un robot por la calle. O sea, esto lo digo por reírme ya un poco porque, hombre, por favor, un poco más despacio. Porque es que vamos a una marcha que esto es brutal. Y lo digo ya con un deseo de reírme y de que nos riamos todos, ¿no? Pero en el fondo esto es muy serio y muy grave. Muy serio y muy grave. Sobre la consciencia que dice Mario, el último libro de Miyashi y Arzuaga que ha citado Alberto en su conferencia, el primero es la vida, el segundo es la muerte y el último, el tercero, es sobre la consciencia. Y ni ellos, es verdad, que saben definir dónde reside y qué es. O sea que, bueno, muchas cuestiones. Desde luego la inteligencia artificial... nos ha faltado una sección sobre filosofía y la inteligencia artificial, que es ¿no? lo que está sobrevolando todas estas conferencias, ¿no? Las cuestiones filosóficas que son al fin y al cabo las que dirigen el mundo. Bueno, mañana, si nadie tiene alguna duda, comentario que realizar, mañana les esperamos dentro para no pasar tanto frío, ¿no? Algo hemos aprendido que hace frío y que fuera se está bien, pero dentro se está mejor. Entonces, mañana les esperamos a las 5 para continuar aprendiendo, ¿no? Sobre todas estas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias de verdad a todas y a todos por venir.